presentamos seguidamente un curso de álgebra desde el punto de vista de la ortogonalidad. El álgebra tradicional trata muchos de sus problemas desde el punto de vista de los espacios vectoriales, de la combinación lineal de vectores. En este curso lo que hacemos es cambiamos la perspectiva y vamos a poner como centro la ortogonalidad. Descubriremos que el escribir los problemas de álgebra en términos de propiedades de ortogonalidad nos va a descubrir inmediatamente métodos de resolución de los mismos. Espero que disfruten de la riqueza de esta nueva perspectiva. En primer lugar, voy a presentar el algoritmo de ortogonalización que nos permite obtener el subespacio ortogonal de un subespacio dado. Este algoritmo nos va a permitir analizar el álgebra desde el punto de vista de la ortogonalidad. La idea es la siguiente: vamos a expresar los conceptos de álgebra que manejamos en función de subespacios ortogonales. Por tanto, si disponemos de un algoritmo de ortogonalización que nos da esos subespacios, podemos aplicarlo directamente y resolver los problemas como vamos a ver. Como vemos en esta ilustración, podemos resolver diferentes problemas, como obtener el subespacio ortogonal de un subespacio dado, obtener la inversa de una matriz, actualizar la inversa de una matriz cuando se cambia una fila, estudiar la pertenencia de un vector a un subespacio, obtener la intersección de dos subespacios, resolver todos los subsistemas de ecuaciones de uno dado, estudiar la compatibilidad de un sistema, etcétera, etcétera. Seguidamente, como la estrella de todo esto es el algoritmo de ortogonalización, vamos a dar una descripción muy breve de en qué consiste, puesto que es muy sencillo. Supongamos que consideramos los vectores fila de esta matriz, que son los generadores, o la base en este caso, del espacio vectorial el que queremos su subespacio ortogonal. Entonces vamos a ir metiendo estos vectores fila en el algoritmo uno por uno. ¿Cómo arrancamos? En primer lugar ponemos aquí la matriz identidad. Estos cuatro vectores columna nos generan el espacio de dimensión 4. V significa que no han sido utilizados todavía para pivotar esas columnas. Y aquí metemos ya en la primera fila del vector en forma de columna. Seguidamente multiplicamos escalarmente este vector A1 por el V1, V2, V3, V4 y ponemos los productos escalares aquí abajo. Para pivotar, lo primero que hay que hacer es elegir una columna pivote. Y la columna pivote tiene que cumplir dos condiciones. Primera, que su producto escalar no puede ser 0. Este es un 0, esta columna no puede elegirse, las demás sí. Y además que tienen que ser V's, es decir, que no se han utilizado todavía para pivotar. En ese caso podrían las 4, como esta no puede, podríamos elegir una de las 3, pero elegimos la V1, que está en amarillo. Ahora lo que hacemos es esta matriz la transformamos en otra, que es la matriz transformada. ¿Cómo se transforma? Muy sencillo. El vector pivote se divide por su producto escalar, que es 1, por tanto en este caso sería esto dividido por 1, es el mismo vector, el azul. Y los demás, ¿cómo se obtienen? Pues muy sencillo, son ellos mismos menos su producto escalar por el azul, por el pivote transformado. Ellos mismos menos su producto escalar por el pivote transformado me da este vector. Este vector, si es 0, mucho más fácil, se copia, porque el mismo menos 0 por algo es el mismo. Y el V4 es el mismo menos 1 por su pivote transformado, que es esto. Bueno, pues esto es todo el algoritmo. El algoritmo no tiene más que esto. Con esta sencillez y con este algoritmo vamos a resolver muchos problemas de álgebra. Entonces, en este caso seguiríamos con el vector A2, o sea, con la matriz anterior, ponemos el vector A2, calculamos los productos escalares que aparecen aquí, elegimos la columna pivote, entonces vamos a pivotar, pivotamos, obtenemos este vector, este como da 0 se copia, este otro como da 0 el producto escalar se copia, y este es el menos 1 por el azul, que es este de aquí, y ya está. Ahora metemos el vector A3, productos escalares, que aparecen por aquí, pivotamos y terminamos. Esa es la matriz transformada.
Seguidamente elegimos el vector a sub 4, calculamos los productos escalares, pivotamos, el pivote se transforma en él dividido por este valor, luego por tanto cambia de signo, y luego estos, como no tienen cero, hay que trabajar un poco más, son ellos mismos menos su producto escalar por el pivote transformado, que es el azul, y van saliendo estos vectores. Y se acabó. Y al final a lo que llegamos es a esta matriz, que es muy interesante. Aquí tenemos un resumen del proceso. Metemos la primera, pivotamos, metemos el segundo vector, pivotamos, metemos el tercer vector, pivotamos, metemos el cuarto, pivotamos, y obtenemos esta maravillosa tabla que tiene una información valiosísima. En esta tabla está toda la información necesaria para obtener los subespacios ortogonales de cualesquiera de los cuatro, o cualesquiera dos de los cuatro, cualesquiera tres de los cuatro, o todos ellos. O sea que tiene una información valiosísima. Vamos a ver cómo se obtiene el subespacio ortogonal a un subespacio dado y su complementario. Como hemos dicho, metemos el primer vector y pivotamos. Bien, pues los tres vectores con los que no hemos pivotado, estas tres columnas en azul, generan el subespacio ortogonal. Y el subespacio complementario está generado por el vector transformado de la columna pivote en amarillo. Y fíjense ustedes qué increíble, aunque luego metamos a sub 2, a sub 3, a sub 4 y pivotemos, estas columnas en la segunda iteración también definen el ortogonal y el complementario del vector primero. Y estas también, y estas también. Es decir, esta propiedad que tienen estas posiciones en estas matrices se conserva. El subespacio ortogonal está generado tanto por esos tres, como por estos tres, con estos tres, o por estos tres. Entonces, si ahora metemos el segundo vector a sub 2 y pivotamos, lo mismo. Los vectores con los que no hemos pivotado nos generan el subespacio ortogonal a este vector. Y el vector transformado del pivote nos genera el complementario. Y esta propiedad se conserva a través de los pivotajes de las siguientes. Lo mismo cuando metemos a sub 3 y cuando metemos a sub 4 tenemos esto. Esta matriz, la última, es increíble porque contiene la información para obtener el subespacio ortogonal de cualquier espacio generado por cualquier subconjunto de los cuatro vectores, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Lo único que hay que hacer es eliminar de estas columnas aquellas columnas con las que hemos pivotado, de esos que hemos elegido. Y las demás nos generan el subespacio ortogonal. Y ellas, aquellas con las que hemos pivotado, el subespacio complementario. Por tanto, esto es un resultado realmente increíble. Vamos a ver cómo se utiliza el algoritmo para invertir una matriz. Imaginemos que tenemos esta matriz, consideramos los vectores fila y los vamos metiendo, como siempre, en el algoritmo. Bueno, pues esta matriz es la matriz inversa o una matriz en la que las columnas están permutadas según el orden de pivotaje. Es decir, que simplemente hay que aplicar el orden de pivotaje para elegir el orden de las columnas de la inversa. Y así es como se obtiene, tan sencillo como eso. Es muy importante ver también que podemos calcular el determinante. Si nos fijamos en las columnas pivote y vemos cuáles son sus productos escalares, estos que están aquí en verde, multiplicándolos nos da el determinante en cuanto a valor absoluto. Y luego simplemente hay que aplicar un cambio de signo si la permutación del orden de pivotaje es impar. Y si es par, no. Si ahora queremos producir un cambio en la matriz inicial, por ejemplo, este vector o esta fila que aparece en la matriz A, la vamos a cambiar por esta otra que aparece aquí, pues lo único que tenemos que hacer es este nuevo vector, meterlo aquí de nuevo, pivotar con la misma columna con la que pivotamos para la antigua, que en este caso es la tercera, y obtenemos esta matriz que es la nueva inversa. O sea que la inversa de esta matriz con esta fila cambiada es esta de aquí, esta. Y además el determinante es simplemente multiplicar el determinante anterior por este valor pivote, sin más. Aquí no hay ningún problema de permutaciones. Por tanto, nos da cómo se resuelve el problema de actualización de una matriz cuando se cambia una fila de la inversa y de el determinante. Y fíjense ustedes qué interesante. En estas tablas que hemos obtenido se obtiene las inversas de estas matrices diagonales, la que está en amarillo, la que va en azul, la roja y la verde.
y aparecen en la iteración 2, en la 3, en la 4 y en la última, claro. Por tanto, esto es una propiedad muy interesante, pero solo se cumple cuando el orden de pivotaje es 1, 2, 3, 4, el natural. Seguidamente vamos a ver cómo se determina el rango de una matriz, que es un método realmente sencillo. Lo único que hay que hacer, si yo tengo una matriz como esta A, considerando los vectores fila, se van metiendo uno por uno en el algoritmo. Entonces metemos el primero, podemos pivotar, metemos el segundo, podemos pivotar, metemos el tercero y no podemos pivotar, porque hemos usado estas dos columnas ya y estos dos dan producto escalar cero. ¿Eso qué quiere decir? Que este vector pertenece al subespacio vectorial generado por los dos anteriores, A1, A2. Y además, fíjense qué curioso, los coeficientes que permiten obtener este vector en función de los dos anteriores son estos dos, 1 y 2, que corresponden a las columnas pivote de los anteriores. Luego este vector A3 es 1 por A1 más 2 por A2. Pivotamos y al ir a pivotar con A4 tampoco podemos pivotar porque tenemos los vectores estos que no se pueden usar y estos dos tampoco porque tienen producto escalar. Luego, como hemos podido pivotar dos veces, el rango de la matriz es 2. Tan sencillo como eso. Vamos a ver ahora cómo se sabe si un vector pertenece a un subespacio vectorial. La idea es presentar tres formas equivalentes de lo que significa que un vector pertenece a un subespacio. Aquí tenemos que la idea tradicional es que V pertenece al espacio generado por los vectores A1, A2, A-n, si y solamente si, es decir, que es equivalente a V pertenece al ortogonal de ese espacio, porque el ortogonal del ortogonal es el propio espacio. Y esto se puede leer también como que V es perpendicular a este subespacio, es decir, V perpendicular a este subespacio. La primera, V pertenece a L de A1, A2, A-n, es la clásica y considera el subespacio como el conjunto de vectores que dependen linealmente de los generadores o de la base. La segunda, V pertenece a esto, explota la idempotencia de la ortogonalidad, o sea que el subespacio ortogonal del subespacio ortogonal es el inicial. Y la tercera, V perpendicular a este subespacio, consiste en considerar que un vector pertenece a un subespacio si y solo si es perpendicular al subespacio ortogonal. La última versión dice que para ver si V pertenece a un subespacio, basta obtener su subespacio ortogonal, que lo podemos hacer con el algoritmo, y comprobar que V es ortogonal a él, es decir, si los productos escalares de esos vectores por los generadores del subespacio son 0 y nada más. Aquí tenemos un ejemplo ya práctico para saber si los vectores fila que figuran en esta matriz pertenecen al subespacio generado por estos dos vectores columna. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es obtener el subespacio ortogonal a este, al generado por estos dos, que es el generado por estos dos. Primero obtenemos el subespacio ortogonal a este, donde metemos estos dos vectores columna, aquí y aquí, en nuestro algoritmo. Y obtenemos aquí el subespacio ortogonal, que es el dado por estos dos vectores, y el complementario, que es por estos dos. Entonces, si esos vectores los llevamos aquí a otra matriz, los ponemos los dos primeros aquí, y los dos amarillos los colocamos aquí, y multiplicamos esta matriz, que tiene 4 vectores, por este, nos sale esta matriz. Condición para que estos vectores pertenezcan al subespacio, que sean 0 estos dos valores. El primero lo cumple, el segundo también, y los otros dos no. Luego este vector pertenece, este también y estos dos no. Y con esto terminamos. Seguidamente vamos a ver cómo se obtiene la intersección de dos subespacios. Hay que tener en cuenta que podemos escribir esta intersección de S1 con S2 como S1 intersección del ortogonal de S2 o también como el ortogonal de S1 intersección S2. La primera forma nos dice que la intersección está formada por los elementos comunes a los dos subespacios. La segunda nos dice que se trata del subespacio ortogonal al ortogonal de S2 en S1. Y la tercera, que se trata del subespacio ortogonal al ortogonal de S1 en S2. Vamos a ver ahora un ejemplo interesante. Supongamos que S1 está generado por estos dos vectores, que S2 está generado por esos dos vectores. ¿Cómo aplicamos esta fórmula?
Pues primero nos dice que hay que calcular el ortogonal a S1, con lo cual estos dos vectores se meten aquí y aquí, y se pivota, y se obtiene que los vectores que generan el subespacio ortogonal son estos tres. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el ortogonal a este en S2. Por lo tanto, en vez de empezar con la matriz de identidad, vamos a empezar con los vectores generadores de S2, que son estos dos. Es decir, aquí colocamos esos dos vectores. Y ahora metemos estos tres en nuestro algoritmo y pivotamos. Y de aquí obtenemos que el ortogonal es el subespacio generado por este vector. Luego, esta es la solución. También podemos hacerlo de la otra forma. En este caso, lo primero que tenemos que calcular es el ortogonal S2. El ortogonal a estos dos, metemos estos dos vectores aquí, obtenemos los generadores o la base del ortogonal, que está formada por esos tres vectores, y luego calculamos el ortogonal a este subespacio en S1, para lo cual metemos estos dos vectores aquí en vez de la matriz identidad. Estos tres vectores los metemos en el algoritmo, pivotamos, y este subespacio, es el subespacio que coincide con el anterior, que era este. Vamos a ver cómo se pueden resolver los sistemas lineales de ecuaciones homogéneos con el algoritmo. Un sistema lineal homogéneo de ecuaciones tiene el aspecto que figura aquí, que es la forma tradicional de escribirlo. Para ver cómo lo resolvemos utilizando subespacios ortogonales, escribimos este mismo sistema de esta forma. Nótese que esta primera ecuación se puede representar como el producto escalar de este vector as1, as1, 2, as1n por el vector de las incógnitas. Porque el producto escalar es precisamente el primer componente por el primero, más el segundo por el segundo, más el último por el último, que es precisamente esta ecuación. Análogamente, esta segunda ecuación, que figura aquí, se puede poner como este producto escalar, igual a 0. Y la última se puede poner como este producto escalar. ¿Y qué ocurre con este sistema? Que ya digo, es equivalente al otro, es exactamente lo mismo. Pues lo que ocurre es que me está diciendo que el vector de las incógnitas, que es lo que vamos buscando, es perpendicular a este vector y a este vector. Por tanto, no solamente nos suministra una forma diferente y muy interesante de ver el sistema de ecuaciones, sino que además nos dice una forma de obtenerlo. La solución del sistema es el subespacio ortogonal al subespacio generado por los vectores cuyas componentes son los coeficientes de las ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo, aparecen 4 ecuaciones, un sistema lineal homogéneo de 4 ecuaciones con 4, y lo que hacemos es precisamente metemos los vectores fila, que son el coeficiente de x1 es 0, el de x2 es 1, el de x3 es menos 1 y 2. O sea, 0, 1, menos 1, 2, que es este vector. El de la segunda fila es 1, 1, 1, 0, que lo metemos aquí. El tercero es 1, 2, 0, 1 y la cuarta ecuación es esta. Entonces, lo que hacemos es, metiendo estos vectores en el algoritmo, podemos obtener los subespacios ortogonales no solamente al espacio generado por esos vectores, que en este caso, como hemos pivotado con todos, es solo el vector 0. Hay que quitar de aquí los pivotes, sino que nos permite resolver simultáneamente todos los subsistemas posibles. Aquí tenemos el sistema general y aquí tenemos la tabla final. Entonces, yo puedo considerar el sistema completo y la solución x1, x2, x3, x4 es igual al vector 0, la única solución posible. Pero puedo también elegir de aquí subsistemas de una ecuación, de 2, de 3 y de varias formas. Entonces, aquí tenemos que de esta tabla se sacan, considerando los pivotes correspondientes a esta ecuación, o a estas dos, o a estas tres, quitamos esos pivotes y los que nos quedan son los vectores que generan el espacio vectorial. Por tanto, aquí tenemos que este método no solamente resuelve un sistema lineal homogéneo de ecuaciones, sino que nos permite resolver todos los subsistemas posibles de S. Y de ahí el interés. Vamos a ver cómo se resuelven los sistemas lineales de ecuaciones completos. Un sistema completo lineal de ecuaciones se suele escribir tradicionalmente en esta forma, donde B1, B2, Bm son los llamados términos independientes. Entonces lo que hacemos ahora es tratamos de utilizar los subespacios ortogonales.
Entonces escribimos este sistema en esta forma. Para ello hemos introducido una incógnita ficticia, xn más 1, que multiplicamos aquí, aquí y aquí, y pasamos restando, con lo cual obtenemos esto de aquí. Para no alterar el sistema de partida, ponemos que esta variable ficticia, xn más 1, toma el valor 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero vamos a resolver este sistema, que sí que es homogéneo, y luego vamos a imponer esta condición. Imaginemos que tenemos este sistema que aparece aquí completo. Fíjense que aquí ya no son todos ceros, sino que hay otros elementos que son diferentes de cero. Y esto, como tiene x1, x2, x3 y x4 como incógnitas, añadimos una nueva ficticia que es x5, multiplicamos aquí y lo pasamos al otro miembro. Es decir, que de este sistema, pasando esto al otro miembro, queda este sistema. Y, por supuesto, añadimos que x5 es igual a 1 para que no se altere. Entonces resolvemos el sistema homogéneo como ya sabemos, metemos los coeficientes de las filas, que son estos, estos, estos y estos, de las 4 ecuaciones que figuran aquí, y pivotamos, y obtenemos esta tabla final. Sin embargo, ahora, lo que tenemos que poner es la condición de que x5 es igual a 1. Entonces la solución de este sistema homogéneo, de las 4 ecuaciones, de este primer sistema de las 4 ecuaciones, es esta de aquí. Y como hay que imponer que x5 tiene que ser igual a 1, aquí x5 es igual a ρ. Luego, para que x5 valga 1, ρ tiene que ser 1. Luego, la solución es con ρ igual a 1. Y luego, como x5 es una incógnita ficticia, la eliminamos y nos queda que la solución del sistema en este caso es única, es este valor. Y ahora tenemos este ejemplo, entonces, que aquí está repetido. Esta es la tabla final y podemos ver que en la tabla final hay información suficiente para resolver no solamente ese sistema, sino cualquier subsistema de ecuaciones que resulte de ahí. Por tanto, en este caso de las 4 ecuaciones tenemos una solución única, que es esta. Si el sistema tiene 3 ecuaciones, aparece una solución única y un espacio vectorial de dimensión 1. Si tiene 2 ecuaciones, aparece una solución única, que es la misma, o puede ser cualquiera, y un subespacio vectorial de dimensión 2, y en el caso de una sola ecuación aparece la solución única esta y luego un espacio vectorial de dimensión 3. Vamos a ver cómo se resuelve el problema de la compatibilidad de los sistemas lineales de ecuaciones. Un sistema lineal completo de ecuaciones se escribe en esta forma, que es la tradicional, como ya sabemos. Lo que vamos a hacer es vamos a escribirla de otra manera. Observamos que ese sistema de ecuaciones se puede escribir como una combinación lineal con coeficientes x1, x2, xn de estos vectores columna igual a el vector de términos independientes. Y por tanto, esta ecuación vectorial equivale a el sistema de arriba. Por ejemplo, si analizamos las primeras componentes de los vectores, tiene que ser as1,1 por x1 más as1,2 por x2 más as1n por xn tiene que ser igual a b1. Análogamente, la segunda ecuación viene de analizar los segundos elementos de las matrices. Y por tanto, a2,1 por x1 más a2,2 por x2 más a2n por xn es igual a b2 y así sucesivamente con todos. Por tanto, lo que hemos hecho es que hemos reducido el problema de la compatibilidad a un problema de pertenencia. Porque el sistema es compatible si y solamente si el vector de términos independientes pertenece al espacio generado por estos vectores columnas. Es decir, si existen los coeficientes x1, x2, xn. Para que el sistema sea compatible, por tanto, el vector columna de los términos independientes debe pertenecer al subespacio vectorial generado por los vectores columna de los coeficientes. Aquí tenemos un ejemplo en el que los términos independientes están en forma simbólica, es decir, queremos saber qué relación tienen que cumplir los parámetros a y b para que el sistema sea compatible. Entonces, este vector tiene que pertenecer a los vectores columna de los coeficientes y por tanto tenemos que calcular el subespacio ortogonal al subespacio generado por esos vectores. Y esos vectores son el 1, 1, 0, que es este de aquí, el menos 1, 0, 1, que es este de aquí, el menos 1, 1 y 2 que aparece aquí. Lo metemos, pivotamos y al final obtenemos la tabla final que nos dice que si quitamos las columnas pivote, que son estas dos, nos queda nada más que este vector. Luego el subespacio ortogonal es el generado por este. Por tanto, para que el vector columna cumpla las condiciones, tiene que ser el producto escalar de ese vector
por el 1 menos 1, 1, que es este de aquí, igual a 0, de donde se deduce que b tiene que ser igual a 2a. Este es un curso de álgebra que está colgado de la Universidad de Castilla-La Mancha y que es gratuito y se puede acceder con algún enlace de los que hemos mostrado aquí en el vídeo. En primer lugar, lo que nos va a dar es una serie de vídeos. El primero de ellos es un resumen de todo el curso. El segundo es un vídeo de motivación del curso de álgebra que está basado en el concepto de ortogonalidad y nos va a mostrar cuáles son las diferencias con los cursos estándar. Seguidamente tenemos un vídeo que nos explica un algoritmo de ortogonalización con el cual vamos a resolver todos los problemas de álgebra de este curso. El siguiente nos indica cómo obtener los subespacios ortogonales y los complementarios de un subespacio dado. Hay otro vídeo dedicado a transformaciones elementales de matrices que tiene mucho interés. Seguidamente hay algunas aplicaciones algebraicas interesantes como cómo se calcula la inversa de una matriz y el determinante de una matriz, cómo se calcula el rango de una matriz de una forma muy elegante y muy sencilla, cómo se determina si un vector pertenece o no a un subespacio vectorial, cómo se obtiene la intersección de dos subespacios, y luego hay una parte dedicada a los sistemas de ecuaciones, a los sistemas lineales de ecuaciones, los homogéneos, los completos en este otro vídeo y luego el problema de la compatibilidad en esta última parte. Es decir, vamos a ver las condiciones para que un sistema lineal completo de ecuaciones pues sea compatible, tenga al menos una solución. Y la última parte la dedicamos a algunas aplicaciones. Aquí hay un ejemplo de aplicación a redes de abastecimiento de agua. Aquí hay un ejemplo de mecánica de planos inclinados y otro de circuitos eléctricos. Y aquí el caso de una red de abastecimiento de agua. Aquí tenemos el de los circuitos eléctricos. Al final se dispone de varios ejemplos de exámenes que yo he puesto durante 20 años en la Escuela de Ingenieros de Caminos a los alumnos de primero. Se describe el algoritmo de ortogonalización y se puede acceder a él. Hay una bibliografía, hay ejemplos de archivos de datos para poder jugar con el algoritmo y se describe otra vez el algoritmo. Y finalmente se pueden conseguir las diapositivas, descargarlas pulsando en este botón. Y esto es todo.